La nota es del Hospital de Área El Bolsón para dialogar con distintos referentes porque se están incrementando las consultas y los casos de enfermedades respiratorias, algo que puede ser normal a esta altura del año, pero bueno, hay que tener los cuidados correspondientes. Charlamos primero con la directora Dina Lavecinos. Bueno, un poco es lo que sucede nosotros en esta época del año, en otoño, estamos esperando, ya nos preparamos para un aumento de los casos de vías aéreas respiratorias, pero en este año en particular aumentaron antes de tiempo. 2 a 3 semanas hace que estamos notando ya aumento de casos. Y son casos que dan positivos para influenza, porque en las personas internadas se hacen panel viral, se llama, que nos da información específica sobre qué virus estamos hablando y eso es lo que estamos notando. Por eso queríamos un poco reforzar cuáles son las medidas que nosotros entendemos sencillas para prevenir las enfermedades respiratorias. María Inés, buenos días. Contanos un poquito entonces cuáles son estas medidas que tenemos que tener en cuenta. Me imagino que pasa por una buena ventilación en el hogar, estar con una temperatura más o menos estable. Buenos días. Sí, las medidas son las que recabamos desde el COVID, digamos, son viejas medidas, sobre todo el lavado de manos. El lavado de manos es fundamental. Los ambientes ventilados, el no compartir utensilios, si estamos con mocos, si tenemos algún síntoma respiratorio, evitar demasiados contactos, salir, usar barbijo, todas las medidas que machacamos la cabeza durante la pandemia siempre son las que se necesitan usar. ¿Qué pasa sobre todo con la calefacción y los cambios bruscos? Eso no hay nada científico que diga que el frío enferma. Estamos más predispuestos, a veces las personas le bajan un poco más la inmunidad, las defensas, pero no quiere decir que hace frío voy a tener una influenza o una gripe. ¿Y la vitamina C a esta altura del año es importante? La vitamina C siempre es importante y siempre es importante consumirla dentro de los alimentos. Lo que es suplementos... Nada, yo puedo suplementarme con un montón de cosas, pero si mi alimentación no es buena, no sirve de mucho. Entonces la vitamina C la encontramos en la naranja, la encontramos en la frutilla, las encontramos en la mosqueta. Entonces aprovechar que nosotros tenemos la vitamina C cerca. Dina, ¿cómo está la situación del hospital? ¿Se ve desbordado? ¿Está en alerta? ¿O está dentro de los parámetros normales para esta época? No, estamos, por eso... aclaramos esto, que nosotros ya esperamos esto. En general la internación aumenta, tanto en adultos como en niños, y no está saturado. No. Nosotros ahora estamos dando señales como precoces para evitar que algunas personas se puedan contagiar, porque estamos notando que un poco lo que pasó es algo social, histórico, que es como, bueno, la pandemia tuvo su desgaste en algún punto, y también mucho aprendizaje, porque nosotros acá en el hospital vimos cómo funciona el barbijo, el lavado de manos. Hubo mucho COVID, pero hubo muy pocos de otros gérmenes, muy poco. Y el COVID era el más complejo en ese momento, pero se transmitió lo que se planificó, lo se preveía, gracias. Pero el resto de los patógenos estaba bastante limitado. Entonces, eso es un poco lo que queremos reforzar, que nosotros tenemos, en particular el germen que estamos viendo es influenza y es la vacuna antiviral. Bueno. Sí, Romina Sheffield, precisamente le íbamos a preguntar, la mejor prevención está en la vacunación, sobre todo en los grupos de riesgo, ¿no? Sí, nosotros ahora tenemos disponible la vacuna antigripal, que es modo preventivo. No es que no van a contagiarse ni van a cursar la enfermedad, pero lo que evitamos es que estén internados o se compliquen las cosas. La cual está disponible para todos los bebés de 6 meses a 2 años, que está por calendario nacional y les corresponde. Para nenes de 2 años y mayores hasta los 64 años con factores de riesgo, que puede ser asma, los niños que usan el PAF por un determinado tiempo, ellos ya entran como factores de riesgo y son propensos a poder tener una gripe.
asmáticos, obesidad, no necesitan indicación médica, cardiológicos, respiratorios. Ellos no necesitan la orden, se acercan al vacunatorio, nos comentan la medicación que toman y nosotros automáticamente le aplicamos la vacuna. ¿Y la hoy población general, a demanda, puede venir a vacunarse o puede ir a los centros de atención primaria? En este momento el stock que tenemos disponible es para cubrir los factores de riesgo, que son los que corren mayor riesgo, y ya para la tarde vamos a tener disponible para mayores de 65 años. Y en el grupo que no presentan factores de riesgo vamos a esperar que ingresen más cantidad, que va a ser en las próximas semanas. ¿Tienen un recuento ya de qué cantidad de dosis se fueron inoculando hasta la fecha? Nosotros en mayores de 65 años llevamos más de 800 dosis, en factores de riesgo 700 y algo de dosis, y en pediátricos estamos en un 45%, que es el que debemos levantar sobre todo porque deben vacunarse los bebés. Bueno, Dina, en resumen, entonces hay que ocuparse y no tanto preocuparse. Exactamente, hay que tener presente que sí es un virus que está identificado, que estamos viendo que se repite gracias a los paneles virales, y por eso damos la alerta, porque tenemos bastantes posibilidades de prevenirlo, ya sea por la vacunación o por las medidas higiénicas. También otra cosa que no tiene buena prensa es el distanciamiento social, no juntarse con personas de riesgo cuando uno está resfriado o está sintiéndose con algún malestar. Y estas son las cosas sencillas que queremos transmitir, que sirven y que nos ahorran muchos problemas. A la precaución que teníamos en la época del COVID, ¿no? Lo básico, distanciamiento, barbijo, estornado dentro del codo. Es que esas son las medidas para evitar enfermedades respiratorias. María Inés, finalmente, sí, esta situación también se ve replicada en todo lo que tiene que ver en la periferia del hospital, porque estamos hablando del hospital central, pero también hay muchos CAPS que dependen de aquí, y la gente que no puede llegar hasta el central lo hace en los centros de atención primaria. Sí, se está viendo un aumento de consultas por síntomas respiratorios, tanto en la guardia del hospital como en los centros de salud, y sí, va en aumento. Por eso también estas medidas son fundamentales, y también que la persona no entre en pánico si empieza con fiebre y con síntomas respiratorios, que puede quedarse en la casa, tomar un paracetamol, y si se siente mal, acudir al centro de salud. ¿Qué quedó, doctor? Sí, quería volver a sacar el tema de la guardia, que la guardia está para atender a la población, pero solicitamos que tengan un uso racional de la guardia, porque la realidad es que sigue siendo un espacio crítico. Acuérdense que atendemos urgencias también de otras localidades, la espera puede llegar a ser larga, entonces esto que dijo Inés de intentar hacer el primer acercamiento a resolver su problema es una buena sugerencia, y si van a la guardia hay que esperar, eso es la realidad. Por eso pensamos en esto, de que aprovechen los centros de salud, los turnos programados, los turnos de demanda espontánea de adultos, y que la guardia sea un espacio de uso racional. Por último, ¿el COVID quedó en el olvido o siguen apareciendo casos? No está en el olvido, pero no es un emergente en este momento. Es uno de los virus que nosotros testeamos en el panel viral, pero no es el que está apareciendo ahora. Bueno, muchas gracias. Bien, gracias. Ahí estábamos con María Inés Basalo, con Dina Lavesini, con Romina Sheffield, referentes del Hospital de Área El Bolsón, marcando esta alerta que hay sobre casos de enfermedades respiratorias. Si usted